El peso de lo que callas, como el silencio interior y la expresión auténtica pueden liberarte de las máscaras que el miedo y la costumbre te imponen. A veces no es lo que decimos lo que nos pesa, sino todo lo que callamos. Las palabras que se quedaron a mitad de camino, los sentimientos no expresados, las verdades que dejamos hundirse en la garganta. Vivimos cargando con voces no dichas, con emociones guardadas en el fondo del pecho, creyendo que el silencio es siempre sinónimo de fortaleza. Pero el silencio puede ser también una jaula. Un espacio donde se acumula el polvo de lo no vivido, de lo no dicho, de lo no sentido. Desde pequeños aprendemos a esconder partes de nosotros. Aprendemos qué emociones son aceptables y cuáles deben permanecer ocultas. Aprendemos a sonreír cuando quisiéramos llorar, a callar para no incomodar, a disimular para no perder amor. Y poco a poco, la autenticidad se va transformando en una coreografía aprendida, un conjunto de gestos que encajan con lo que el mundo espera ver. Pero debajo de ese guión, sigue existiendo algo más verdadero. Una corriente interior que late y que quiere expresarse, aunque no sepa cómo. Ese río callado es tu alma, y cada vez que lo negas, se agita un poco más, buscando un cauce que le permita fluir. Lo que callas no desaparece. Permanece, se transforma, busca salida. A veces se convierte en ansiedad, en insomnio, en tristeza sin nombre. Otras veces se disfraza de apatía, de enojo, de cansancio crónico ante la vida. No se trata de hablar por hablar, ni de convertir el alma en un torrente sin filtro. Se trata de reconciliarte con tu voz interior. De escucharla, primero, sin miedo. De reconocer lo que siente, aunque no sea agradable, aunque no encaje en la imagen que querés sostener. Hay verdades que duelen, sí. Pero duelen más cuando las negas. La sanación comienza cuando te permitís mirar lo que guardaste demasiado tiempo. Callamos por miedo, miedo a no ser comprendidos, a ser juzgados, a ser rechazados. Pero ese miedo nos mantiene prisioneros de versiones pequeñas de nosotros mismos. Porque cada vez que ocultas una parte de lo que sos, le das poder a la máscara y debilitas a tu esencia. El alma necesita espacio para respirar. Y cada palabra que no se dijo, cada emoción que no se honró, ocupa ese espacio con peso invisible. Llega un momento en la vida en el que el silencio deja de protegerte y empieza a sofocarte. Cuando ese día llega, y siempre llega, algo dentro de vos comienza a pedir verdad. No importa si lo haces con palabras, con música, con arte, con lágrimas o con abrazos. Lo importante es permitirte expresarte desde un lugar real, sin disfraces. Porque la voz auténtica no es ruidosa. Es simple, honesta, humana. Es la voz que nace del corazón cuando ya no tenés nada que demostrar. Expresarte no significa imponer tu verdad sobre otros, sino dejar de ocultarla frente a vos mismo. Y cuando eso ocurre, cuando tu verdad se vuelve visible, el mundo se acomoda de otra forma. Las relaciones cambian, las prioridades se ordenan, el cuerpo se aligera. El silencio deja de ser un muro y se convierte en un puente. Un espacio de conexión, no de ocultamiento. Hablar desde el alma no siempre significa pronunciar palabras. A veces basta con mirar distinto, con caminar distinto, con actuar desde la coherencia entre lo que sentís y lo que mostrás. La verdadera voz no necesita gritar, necesita ser escuchada. Y ahí comienza la liberación, cuando te animás a ser transparente, incluso si eso implica romper estructuras. La autenticidad no se trata de rebeldía, sino de sinceridad profunda. De dejar de construir una versión que funcione para todos, y empezar a vivir una versión que sea verdadera para vos. A veces el silencio es necesario para escucharte. Pero si permaneces demasiado tiempo en él, empezás a desaparecer detrás de tus propias sombras. Por eso el equilibrio está en saber cuándo callar y cuándo hablar. Cuando el silencio nutre, y cuando te apaga. Soltar lo que callás no es un acto de debilidad, es un acto de coraje. Porque decirte la verdad, aunque sea en voz baja, aunque nadie más la escuche, es una forma de volver a casa. Y esa casa, ese espacio donde podés ser sin pretender, sin fingir, sin temer. Es el lugar donde empieza la libertad. Hay una parte de nosotros que teme profundamente ser vista. Teme que, al mostrarse sin filtros, el mundo la juzgue, la rechace o, peor aún, la ignore. Ese miedo es antiguo, casi ancestral. Viene del deseo humano de pertenecer, de la necesidad de ser aceptado por la tribu, por el grupo, por la mirada de los otros. Pero con el tiempo, ese deseo natural se transforma en una jaula invisible. Aprendemos a medir cada palabra, cada gesto, cada emoción, para no desentonar. Nos acostumbramos a adaptarnos a lo que los demás esperan,
a lo que es más fácil, más cómodo, más aceptable. Y así, sin darnos cuenta, vamos construyendo una versión de nosotros que encaja, pero no vibra. El miedo a ser visto no es solo miedo al juicio externo. Es miedo a reconocer nuestra propia profundidad. Porque sabernos capaces de amar, de crear, de sentir, también implica sabernos vulnerables. Y la vulnerabilidad, en una sociedad que glorifica el control, se percibe como una debilidad. Pero lo paradójico es que aquello que tanto tememos mostrar, es precisamente lo que nos haría libres. El alma no busca ser perfecta, busca ser auténtica. Y la autenticidad no florece donde hay miedo, sino donde hay permiso. Miedo y autenticidad no pueden habitar el mismo espacio. El miedo necesita máscaras, la autenticidad necesita entrega. Por eso, el trabajo no está en eliminar el miedo, sino en comprenderlo. Porque cuando lo miras de cerca, el miedo no es enemigo, es una señal. Te muestra los lugares donde todavía no te animas a ser vos. Te señala los rincones de tu alma que esperan luz. Cada miedo es una puerta cerrada hacia tu propia verdad. Y solo cuando te animas a atravesarla, encontrás del otro lado una versión más honesta de vos mismo. A veces el miedo se disfraza de prudencia. Te dice, no hables, no digas eso, no hagas ruido. Y uno obedece, creyendo que está siendo sabio, cuando en realidad está callando por costumbre. Pero la sabiduría no está en el silencio del miedo, sino en el silencio consciente. En el silencio que elige esperar el momento adecuado, no el que teme no tenerlo nunca. El miedo a ser visto tiene raíces profundas en la infancia. En ese momento en que descubriste que mostrarte tal cual eras podía traerte rechazo, burla o castigo. Entonces aprendiste a esconderte detrás de lo que te hacía sentir seguro. Y esa estrategia te salvó, sí, pero también te encadenó. Con los años, olvidamos que fuimos nosotros quienes construimos esa armadura. Y empezamos a confundirla con nuestra piel. Creemos que somos esa versión controlada, eficiente, fuerte, cuando en realidad solo estamos sosteniendo una estructura que ya no necesitamos. La vida, sin embargo, es paciente. Una y otra vez nos pone frente a situaciones que nos obligan a mirarnos sin disfraces. Nos empuja hacia lo incómodo, hacia lo incierto, hacia lo real. Y aunque al principio duele, en ese dolor hay una semilla de liberación. Ser visto no significa ser expuesto. Significa permitirte existir con verdad. Dejar que el mundo vea no lo que haces, sino lo que sos. No necesitas gritar tu verdad, solo dejar de esconderla. No necesitas justificar tu autenticidad, solo dejar de pedir permiso para sentir. El miedo a ser visto se disuelve cuando entendés que no hay nada que demostrar. Que la única mirada que realmente importa es la tuya. Y que cuando te observas con compasión, el juicio de los demás deja de tener poder. Cada vez que te mostras tal como sos, algo en el universo respira más profundo. Porque tu autenticidad abre espacio para la autenticidad de otros. Cuando vos te animás a brillar sin disculpas, das permiso a los demás para hacer lo mismo. El miedo seguirá apareciendo, claro. Pero ya no será un muro, sino un recordatorio. Te dirá, aquí hay una parte de vos que todavía no se atrevió a mostrarse. Y entonces sabrás que no hay nada que temer, porque del otro lado no hay peligro, hay expansión. Mostrarse no es un acto de ego, es un acto de amor. Es decirle al mundo, esto soy, con mis luces y mis sombras, y aún así merezco estar aquí. Y cuando lo decís de verdad, algo dentro de vos se alinea. El cuerpo se relaja, la mente se aquieta, el alma sonríe. No viniste a este mundo para esconderte. Viniste a ser testimonio vivo de lo que ocurre cuando alguien se anima a existir plenamente. Y quizás, solo quizás, tu valentía de ser visto sea la chispa que despierte la verdad dormida en otros. Porque a veces, lo más revolucionario que podés hacer es simplemente no volver a esconderte nunca más. Durante mucho tiempo creemos que la verdad es algo que se dice. Pero la verdad más profunda no se pronuncia, se encarna. No vive en las palabras, sino en la coherencia entre lo que sentís, pensás y hacés. Esa alineación invisible, cuando ocurre, tiene el poder de sanar lo que parecía imposible de curar. Porque cuando vivís una vida ajena, tu alma lo sabe. Y cuando por fin decidís vivir la tuya, también lo sabe. No hace falta explicaciones, el cuerpo lo siente, el aire cambia, la mirada se ilumina. La verdad libera porque es el lenguaje del alma. Todo lo que no es verdadero, todo lo que sostenés solo para agradar, para cumplir, para no perder, termina pesando más de lo que imaginás. Y llega un punto en que el alma ya no puede cargar con eso. El alma no soporta la mentira, no porque juzgue,
sino porque su naturaleza es la transparencia. Y cuando la cubrís con capas de falsedad, empieza a doler. Ese dolor es su manera de recordarte que te alejaste de vos. La liberación no llega cuando logras decirlo todo, sino cuando dejas de ocultarte. Cuando ya no necesitas justificarte ni pedir permiso para ser. Hablar desde la verdad no siempre es cómodo. A veces implica perder vínculos, dejar lugares, cambiar caminos. Pero lo que se pierde al ser sincero nunca era realmente tuyo. Era parte del disfraz. Y aunque duela al principio, cada desprendimiento es una purificación. Hay una paz silenciosa que llega cuando dejas de mentirte. Una paz que no depende de la aprobación externa, porque nace de saber que finalmente estás viviendo en sintonía con tu esencia. Esa paz no se negocia, no se compra, no se simula. Solo aparece cuando la voz interior deja de estar secuestrada por el miedo. Ser verdadero no significa ser infalible. Significa permitirte ser humano, imperfecto, cambiante, sincero. La verdad no busca tener razón, busca integridad. Y la integridad no se mide por cuántas veces acertás, sino por cuántas veces sos fiel a lo que sabes que es real dentro tuyo. Cuando reprimís lo que sentís, la energía se estanca. Pero cuando te animás a expresarlo, aunque sea en soledad, esa energía se transforma. Llorar, escribir, cantar, crear, hablar, respirar conscientemente, todo puede ser un canal. Porque la expresión es el lenguaje natural del alma. Y cada vez que te expresas desde un lugar genuino, algo dentro tuyo se ordena. La carga se aligera, el cuerpo se relaja, la mente deja de buscar excusas. La verdad tiene una frecuencia que limpia. No se trata de decirlo todo al mundo, sino de no seguir ocultándotelo. De ser honesto con vos mismo, aunque nadie más lo entienda. La libertad comienza en ese instante íntimo en el que dejas de negar lo que sabes. El silencio que reprime se siente como peso. El silencio que asume la verdad se siente como poder. Uno te encierra, el otro te expande. Decir tu verdad no siempre será comprendido. Pero si esperas comprensión para ser vos, nunca vas a poder serlo. Hay verdades que solo vos podés sostener, porque son parte de tu camino, de tu alquimia personal. Y, sin embargo, cuando te atreves a vivir desde esa verdad, el universo responde. Aparecen personas que vibran en la misma frecuencia, lugares donde encajas sin esfuerzo, sincronicidades que confirman lo que el alma ya sabía. Esa es la magia de la autenticidad, no busca, atrae. Porque la verdad tiene una gravedad propia. Lo verdadero llama a lo verdadero. El problema es que pasamos tanto tiempo sosteniendo lo falso, que al principio la verdad asusta. Parece demasiado simple, demasiado desnuda. Nos cuesta creer que ser nosotros mismos sea suficiente. Pero llega un momento en que no podés seguir actuando. Y ahí comienza el renacer. La verdad no siempre te da felicidad inmediata, pero te da libertad. Y con el tiempo, esa libertad se convierte en alegría profunda. No una alegría eufórica, sino una serenidad luminosa que no depende de nada externo. Cada vez que decís sí a lo que realmente sentís, estás sanando. Cada vez que decís no a lo que te traiciona, también. La sanación no ocurre cuando todo está bien, sino cuando por fin dejas de mentirte. Y entonces entendés que la verdad no era algo que debías buscar afuera, sino recordar adentro. Estaba esperándote, paciente, debajo de todos los personajes, las excusas, los silencios. Solo necesitaba que la miraras sin miedo. Ser fiel a tu verdad es un acto de amor. Porque cuando vivís desde ahí, tu presencia misma se vuelve medicina. No necesitas enseñar, ni convencer, ni sanar a nadie. Solo con ser vos, estás recordándole al mundo que también puede hacerlo. Y así, poco a poco, el peso de lo que callaba se convierte en una ligereza nueva. Una ligereza que no huye del dolor, sino que lo atraviesa. Porque la verdad no elimina la oscuridad, la ilumina. Y al final, comprendes que vivir en verdad no es una meta. Es una forma de respirar. Un estado natural al que volvés cada vez que elegís no esconderte. El alma no te pide que seas perfecto. Solo te pide que seas real. Y eso, aunque el mundo no lo entienda, es suficiente. Amar desde la verdad es uno de los actos más valientes que existen. Porque no se trata de amar al otro desde la necesidad, ni desde el miedo a perderlo, sino desde la libertad de ser uno mismo. Y esa libertad, cuando se comparte, ilumina todo lo que toca. Durante mucho tiempo nos enseñaron que amar era complacer, sostener, sacrificarse, adaptarse a lo que el otro esperaba. Nos entrenaron para callar lo que incomoda, para disimular lo que duele, para encajar en moldes que prometían seguridad.
Pero el amor que nace del disfraz termina asfixiando. No porque el otro sea culpable, sino porque uno mismo deja de respirar dentro de esa relación. El alma sabe cuando se está traicionando, incluso en nombre del amor. Y llega un punto en que ya no puede seguir fingiendo. Ahí aparece la crisis, la distancia, el silencio incómodo, las palabras que no salen o las que duelen. Pero detrás de todo eso, lo que realmente está pidiendo espacio es la verdad. La transparencia no es decirlo todo, ni exponer sin filtro cada emoción. Es permitir que la esencia tenga lugar, que el vínculo respire sin máscaras. Es poder mirarse a los ojos sin tener que sostener un personaje. Hay vínculos que se terminan no porque haya falta de amor, sino porque uno de los dos empezó a ser verdadero. Y lo auténtico siempre incomoda a lo falso. La energía cambia, las dinámicas se desarman, los acuerdos invisibles se rompen. Pero lo que se destruye en ese proceso nunca era real, era una representación. Cuando empezás a vivir en coherencia, el amor se redefine. Ya no se trata de pertenecer, sino de compartir. No buscas completarte con el otro, sino acompañarte desde la totalidad que ya sos. Y entonces aparece una forma de amor más silenciosa, más clara. Un amor que no exige ni retiene. Que no necesita promesas eternas, porque entiende que la conexión verdadera no depende del tiempo, sino de la vibración. Amar desde la verdad es aceptar que todo vínculo tiene un ciclo. Que algunas almas se encuentran solo por un tramo, y que eso también es sagrado. Porque no todos vienen para quedarse, algunos llegan para despertarte. Otros, para reflejarte. Y algunos pocos, para caminar a tu lado en la misma frecuencia. La madurez emocional no se mide por cuánto duras con alguien, sino por cuánta verdad hay en lo que compartís. Por la capacidad de sostener el amor sin posesión, sin manipulación, sin miedo. Cuando sos transparente, atraes vínculos transparentes. Cuando dejas de ocultarte, la vida te presenta personas con las que podés ser. Sin traducciones. Sin disfraces. Sin estrategias. Pero para llegar ahí, primero hay que atravesar el duelo de lo falso. Hay que soltar las relaciones que solo existían para sostener una imagen de seguridad. Y eso, aunque duela, es parte de la purificación. Porque no podés construir amor verdadero desde la mentira. Y no podés ser visto si no estás dispuesto a mostrarte. Mostrarte no significa exhibirte. Significa permitir que tu alma se exprese. Que tus gestos, tus palabras, tus decisiones y tus silencios estén alineados con lo que sos. En los vínculos auténticos, la sinceridad no hiere, sana. Porque no busca tener razón, sino construir un espacio donde ambos puedan ser. Donde las diferencias no sean amenazas, sino espejos que amplían la conciencia. A veces amar verdaderamente implica decir no. Poner límites claros, incluso cuando temes perder. Pero cada límite sano es una afirmación de amor propio, y el amor propio es el cimiento de cualquier relación sana. Cuando aprendes a respetarte, dejas de mendigar afecto. Y cuando dejas de mendigar afecto, empezás a atraer vínculos que también se eligen desde la plenitud. La transparencia trae paz. No porque todo se vuelva fácil, sino porque ya no hay dobleces. Porque sabes que, pase lo que pase, estás siendo fiel a tu verdad. Y esa fidelidad tiene una vibración que transforma incluso a quienes te rodean. Cuando uno se anima a ser auténtico, invita a los demás a hacerlo también. Tu honestidad abre espacio para la honestidad del otro. Tu calma enseña sin palabras. A veces eso basta. No hace falta grandes discursos ni explicaciones. Solo presencia. Presencia verdadera. La autenticidad tiene su propio magnetismo, no convence, irradia. Y cuando la energía de un vínculo se sostiene en esa frecuencia, no hay control, solo fluidez. Cada uno puede crecer, transformarse, ser distinto sin que eso amenace el lazo. Porque el amor verdadero no teme al cambio. El amor que teme al cambio no era amor, era apego. Ser transparente no significa eliminar el conflicto. Significa no esconderlo. Poder mirarlo juntos, sin culpas, sin máscaras, con el deseo sincero de entender y evolucionar. En los vínculos auténticos, el silencio no es castigo, es refugio. La distancia no es amenaza, es espacio para respirar. Y la palabra no es arma, es puente. Al final, amar desde la verdad es volver a la inocencia. A esa pureza que no necesita defensas ni estrategias, porque confía. No en el otro, sino en la vida misma. Confía en que todo lo que se da desde la verdad encuentra su lugar, aunque no sea inmediato. La transparencia es la forma más alta de amor. Porque solo lo transparente puede reflejar la luz sin distorsionarla.
Y cuando dos almas se miran sin velos, aunque sea por un instante, el universo entero respira con ellas. Hay un instante en la vida en que uno se cansa de sostener personajes. No porque el mundo deje de exigirlos, sino porque el alma ya no puede tolerarlos. Esa fatiga espiritual no tiene ruido, pero se siente como una grieta silenciosa que atraviesa cada gesto, cada sonrisa forzada, cada palabra dicha por inercia. Y es entonces cuando aparece el deseo más puro, el deseo de ser. No de parecer fuerte, bueno, sabio o amado. Solo ser. Ser sin adjetivos, sin pretensiones, sin armaduras. Parecer es un acto de defensa, ser, en cambio, es un acto de confianza. Parecer busca aceptación, ser se sostiene en la coherencia. Y entre esos dos caminos se juega gran parte de nuestra existencia. Nos enseñaron a parecer desde que tenemos memoria. A comportarnos como se debe, a sonreír para no quedar mal, a callar para no generar conflicto. Y poco a poco fuimos construyendo una identidad que no era más que una colección de espejos ajenos. Ser, en cambio, es un camino de despojo. No se trata de sumar cosas, sino de soltarlas. Dejar atrás la mirada ajena, las expectativas, las etiquetas que alguna vez nos sirvieron para encajar. Ser es recordar lo que siempre fuiste antes de aprender a fingir. La autenticidad no se alcanza, se revela. Está ahí, debajo de las capas de miedo, culpa y deseo de aprobación. Y cuando finalmente la tocas, algo se ordena. La mente se aquieta, el cuerpo descansa, la vida recupera su ritmo natural. Ser es una forma de silencio. Un silencio que no necesita explicación. Un estado en el que la energía fluye sin fricción, donde cada palabra nace desde un lugar limpio y cada acción responde a una verdad interior. Las personas que viven desde ese estado no son perfectas, pero son verdaderas. Y eso basta. Porque la verdad no busca ser impecable, busca ser viva. Y lo vivo, por naturaleza, es imperfecto, cambiante, auténtico. Ser uno mismo no siempre es cómodo. De hecho, muchas veces duele. Porque ser implica decepcionar. Decepcionar a quienes te preferían predecible, moldeable, funcional. Decepcionar las expectativas que otros tejieron sobre tu silencio. Pero esa decepción no es un error, es el precio de la libertad. Y con el tiempo, entendés que la libertad no es hacer lo que quieras, sino no tener que mentirte. Ser en lugar de parecer cambia la energía con la que existís. Deja de haber esfuerzo en sostener una imagen, y aparece la liviandad de habitarte. Ya no necesitas convencer, porque lo que sos habla solo. Ya no buscas pertenecer, porque comprendes que donde hay verdad, la conexión sucede naturalmente. Hay una belleza particular en quien ya no necesita fingir. Una calma silenciosa, una mirada clara, una presencia que no compite ni impone. Esa calma no viene de saberlo todo, sino de no tener que demostrar nada. El ego vive del parecer. La conciencia vive del ser. Y cuando la conciencia empieza a tomar las riendas, el ego no desaparece, pero deja de gobernar. Pasa a ser un instrumento, no un amo. Deja de buscar control, y empieza a servir a algo más grande. Ser también implica aceptar la vulnerabilidad. Porque mostrarse real es mostrarse incompleto, cambiante, humano. Y ahí está la paradoja, cuanto más te mostras en tu imperfección, más entero te volvés. Porque ya no hay partes escondidas. Todo se integra, la luz, la sombra, la duda, la ternura, la rabia. Ser es abrazar cada aspecto de uno mismo con la misma compasión. Es entender que no necesitas estar siempre bien para estar en paz. Que la coherencia no es rigidez, sino armonía con el movimiento de la vida. Cuando dejas de parecer, descubrís que muchas cosas caen solas, relaciones, hábitos, deseos, metas que ya no resuenan. No porque estés perdiendo, sino porque estás volviendo a tu eje. Y desde ese eje, solo permanece lo que vibra en tu frecuencia. Ser no se impone, se irradia. No se defiende, se expresa. Y esa expresión genuina empieza a atraer experiencias acordes, personas que reconocen tu verdad sin que tengas que explicarla. Lo auténtico tiene un lenguaje silencioso, se reconoce entre iguales. Las almas que vibran en la misma transparencia se encuentran sin buscarse, se entienden sin palabras, se acompañan sin pretensión. A medida que uno se vuelve más verdadero, la vida se simplifica. Las decisiones se vuelven claras, los vínculos se vuelven más honestos, el tiempo deja de sentirse apurado. Porque la energía deja de dividirse entre lo que sos y lo que fingís ser. Ser en lugar de parecer es una forma de meditación viva. Una práctica cotidiana donde cada gesto puede ser un acto de presencia.
donde cada palabra puede nacer desde el centro. Y en ese estado, incluso el silencio comunica. Porque el alma, cuando se expresa sin filtros, tiene su propia voz, más profunda que cualquier sonido. Quizás eso sea lo más parecido a la libertad. Caminar por la vida sin tener que representar nada. Sin miedo a no gustar. Sin ansiedad por ser comprendido. Ser en lugar de parecer no te vuelve invulnerable. Te vuelve transparente. Y en esa transparencia, la luz pasa sin resistencia. Te atraviesa, te habita, te transforma. Y entonces comprendes que la vida no se trata de construir una imagen, sino de permitir que tu esencia se exprese. Sin esfuerzo. Sin máscara. Sin temor. Ser es volver a casa. Y cuando volves a casa, todo lo demás encuentra su lugar. Llega un punto en que ya no se trata de sanar, ni de entender, ni de buscar. Se trata simplemente de vivir desde la verdad que descubriste. De habitarte sin resistencia. De dejar que la vida te respire, sin forzarla. El alma libre no es la que no tiene heridas, sino la que dejó de defenderlas. Es la que aprendió que no todo lo que duele es injusto. Y que muchas veces el dolor fue solo la forma que tuvo la vida de mostrarte donde estabas dormido. La libertad interior no se alcanza huyendo del pasado, sino dejándolo en paz. No olvidando, sino comprendiendo. No negando, sino integrando. Porque cada cosa que viviste tuvo una razón en tu proceso, aunque todavía no la entiendas del todo. Ser libre es mirar hacia atrás sin peso. Ver la historia sin resentimiento, sin necesidad de justificar ni de culpar. Es poder agradecer incluso aquello que no salió como esperabas. Porque comprendes que todo te trajo hasta el presente. Y el presente es el único lugar donde la vida ocurre. Durante mucho tiempo pensás que la libertad consiste en tener opciones, en romper estructuras, en alejarte de lo que te limita. Pero un día entendés que la verdadera libertad no está afuera, sino en la manera en que habitas lo que ya es. En cómo respondes al momento presente sin resistencia. En cómo elegís mirar. La ligereza del alma no se conquista, se permite. Aparece cuando dejas de aferrarte. Cuando soltar deja de ser un esfuerzo y se convierte en tu naturaleza. Soltar el control, soltar la culpa, soltar el miedo a ser quien sos. Hay una paz que llega cuando ya no necesitas tener razón. Cuando elegís estar en calma antes que tener la última palabra. Cuando comprendes que nada que sea verdaderamente tuyo puede perderse. Entonces el silencio se vuelve aliado. Ya no es un refugio para esconderte, sino un espacio donde todo se ordena. En el silencio, lo esencial se revela. Las respuestas ya no vienen de la mente, sino de la quietud que la trasciende. La ligereza del alma libre no significa indiferencia. Al contrario, es una sensibilidad profunda. Es sentir sin ser arrastrado. Amar sin poseer. Caminar sin cargar el pasado como armadura. El alma libre no necesita demostrar su verdad. Porque su sola presencia transmite coherencia. No busca convencer, solo existir. Y esa existencia consciente se vuelve una forma de oración silenciosa. Una ofrenda diaria a la vida. Cuando ya no te definís por tus heridas, todo cambia. Dejas de mirar al otro como enemigo o salvador. Entendés que todos estamos aprendiendo a recordar quiénes somos. Y que cada encuentro, incluso el más breve, tiene un propósito en esa memoria compartida. La libertad interior no te aísla, te conecta. Te vuelve más compasivo, más humano, más presente. Porque ves en los demás el mismo proceso que transitaste. Dejas de juzgar y empezás a acompañar. El alma libre no necesita gritar para ser escuchada. Su energía se siente, aún en el silencio. Tiene el poder tranquilo de quien ya no compite con la vida. Y eso, quizás, es el punto más alto del camino. Cuando dejas de luchar por ser alguien. Y empezás a disfrutar de ser quien ya sos. La ligereza no significa no tener responsabilidades. Sino no cargar con lo que no te pertenece. No intentar salvar a todos, ni sostener lo insostenible. Entender que acompañar no siempre implica intervenir. Que amar también es dejar que el otro haga su propio camino. Hay una belleza inmensa en vivir sin pretensiones. En mirar la vida sin urgencia. En sentir que cada respiración es suficiente. El alma libre no busca finales felices. Vive en paz con los finales verdaderos. Porque sabe que lo que termina no muere, solo se transforma. Y que cada cierre abre un nuevo espacio de expansión. La ligereza del alma libre se manifiesta en los pequeños gestos. En la paciencia al escuchar. En la gratitud al despertar. En la humildad de no saberlo todo. Es una danza entre el vacío y la plenitud. Entre la entrega y la acción. Entre el silencio y la palabra justa.
La madurez espiritual no es otra cosa que aprender a vivir liviano. Liviano de pasado, de expectativas, de miedo. Liviano incluso del deseo de tener todo resuelto. Porque cuando dejas espacio, la vida te sorprende. Y ahí entendés que nunca estuviste perdido, solo estabas aprendiendo a detenerte lo suficiente para escuchar. Esa escucha, ese silencio, esa paz sin causa. Es la esencia del alma libre. Y cuando la tocas, aunque sea por un instante, ya nada puede volverte igual. Porque la libertad interior no se olvida. Es la huella luminosa de haber regresado a vos. Y ese regreso, ese simple y profundo volver a ser, es la verdadera trascendencia.